Gracias por acompañarnos. Tales y como se lo prometimos antes del corte, tenemos nuestra entrevista. Hoy nos acompaña Pilar Girón del Observatorio contra el Acoso Callejero en Guatemala. Buenas tardes, Pilar. Gracias por acompañarnos en Noticias a las 2 p.m. Gracias, Pilar. Es un observatorio que verifica, revisa la situación del acoso callejero en Guatemala, ¿sí? El observatorio pues tiene como función precisamente ver el fenómeno y pues tratar de explicar qué es lo que está pasando. Y cuénteme usted qué detonó, qué situación o hecho detonó que ustedes se agruparan y empezaran a observar este fenómeno. En junio del año pasado salió una noticia de 3 mujeres que se tiraron de un puente porque las estaban acosando. 3 hombres, me parece. Esta situación indignó muchísimo a la que actualmente es la directora del observatorio, Lidia Guerra, quien empezó a ver pues, cómo hacer para cambiar esa situación, porque realmente es indignante tener que vivir en una sociedad en donde haya tanta violencia, ¿verdad? Ella nos convocó a un grupo de mujeres y se puso en contacto con el Observatorio contra el Acoso Callejero en Chile. Para participar en la red. Nosotras somos parte de una red latinoamericana, ¿verdad? Y ahí fue como empezó el interés por pues continuar con este trabajo, ¿verdad? Pilar, ¿cómo podemos enfrentar el acoso callejero? ¿Y de qué manera lo han planteado ustedes desde el observatorio? Pues creo que lo primero es evidenciarlo y llamarlo como lo que es, ¿verdad? Que es violencia sexual. Porque está tan enraizado en nuestra cultura que nosotros lo consideramos como algo normal, algo que ya está en las calles y por siempre va a ser así, ¿verdad? Entonces, lo primero es realmente hablar de eso como un tipo de violencia y evidenciarlo cada vez que sucede para poco a poco ir transformando esa forma de convivencia. Pero en la sociedad se suele como calificar de piropos, elogios, incluso hay quienes opinan que las mujeres deberían sentirse agradecidas, que las voltean a ver y que les lanzan flores, aunque no necesariamente son flores. Y cuando las mujeres responden, no necesariamente les va bien, les ha ido a veces peor por tratar de frenar algo a su privacidad y a una exigencia de respeto. ¿Cómo fomentar una actitud diferente? Pues primero, al ser un tipo de violencia, una respuesta violenta nunca va a ser la solución, ¿verdad? Generalmente, si yo me volteo y grito o agredo a quien me está agrediendo, eso puede generar una complicación mayor y se puede convertir en algo que me pueda poner mucho más vulnerable de lo que ya estoy. Entonces, lo que nosotros recomendamos es primero evaluar el lugar en donde estoy y si no me pongo más en riesgo, enfrentar a la persona haciendo un contacto visual. Este tipo de violencia se caracteriza por darse entre 2 desconocidos. El desconocimiento entre las 2 personas es lo que hace que la otra crea que pueda... Le voy a poner un caso. Mi hermana cuando era adolescente iba con su uniforme del colegio y un niño muy pequeño con su caja de lustre se acercó y le tocó una nalga. Cuando mi hermana se giró, su intención era jalarle una oreja, porque dijo, este niño que aprenda. Y había 2 señores en unas gradas cercanas y le dijeron, si toca al niño le pegamos nosotros a usted. Y mi hermana adolescente se quedó llorando y se fue y se quedó con ese enojo. ¿Y cuántas adolescentes no tienen historias de que las tocan, sobre todo adolescentes, ¿verdad? Que las humillan en la calle precisamente por su vulnerabilidad. Pero entonces usted dice no enfrentarlos. Sí enfrentarlo, pero voltearse y decir lo que tú estás haciendo es acoso. No me gusta, me molesta y no hay derecho de que lo hagas. Eso va a ir generando poco a poco en los individuos en la calle hacerse conscientes de que no es normal y de que yo no tengo el derecho. Por supuesto, un solo momento así no va a generar la transformación de esa persona, ¿verdad? Pero la idea es hacerlo cada vez con mayor frecuencia. Es difícil porque implica que yo tengo que enfrentar a una persona que me está agrediendo y pues exponerme a este tipo de situaciones como lo que le pasó a su hermana, ¿verdad? Claro. De hecho, en algún momento yo contaba mi propia experiencia en la calle y lo que genera es que uno se sienta hasta avergonzado de lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí. Es ahí en donde tiene un papel el observatorio. Uno, para ir evidenciando este problema e ir poniéndolo en una plataforma pública y a largo plazo a nivel Estado, ¿verdad? De decir, esto no está bien y no tenemos por qué sufrirlo. ¿Qué consecuencia va a tener una persona que haga este tipo de agresión? Porque actualmente
no está ni siquiera penalizado, ¿verdad? Está en el Código Penal contemplado como una falta a la moral y a las buenas costumbres. ¿En qué momento lo prueba uno? Exacto. Y me parece también que la ley de femicidio establece, y digamos que si lo llevamos a un punto, podría ser violencia psicológica en contra de la mujer, en este caso, ¿no? El hecho de que porque se rompe el límite que establecen ustedes, digamos, en su intimidad y privacidad, y que por supuesto no son ustedes un objeto para que los hombres decidan tratarlas como quieran. Nosotros estamos apostando porque sea tipificado a largo plazo como violencia sexual. ¿Por qué? Porque las agresiones tienen esa característica. Generalmente son miradas lascivas, sí. Los llamados piropos, y lo pongo así porque no son piropos, ¿verdad? También las metidas de mano, incluso hasta masturbaciones públicas, ¿verdad? Siempre tienen esa connotación sexual, es una agresión hacia mi cuerpo. Tiene consecuencias psicológicas, que es una de las mayores, ¿verdad? Lo que la persona tiene que cargar consigo misma después y las decisiones que toma, hasta de ya no salir en falda, ¿verdad? Sí. Cuando yo me debería de sentir libre y ser autónoma en la calle, de vestirme como yo quiera, ¿verdad? Mujeres que van a trabajar y que tienen que recorrer tramos a pie, se sienten observadas, humilladas, sobre todo por pilotos o ayudantes de buses, que les gritan lo que les da la gana y tienden a vestirse, como usted dice, distinto, a cambiar de ruta con tal de evitar la humillación. Ahora, yo siempre me he preguntado si esta gente que es capaz de masturbarse públicamente en un bus, que pasa mucho, sobre todo con colegialas, o de gritar estas groserías, si no serán violadores en potencia, si se encontraran a esa misma mujer en un callejón oscuro, en horas donde nadie le puede prestar auxilio. No sé si es pura paranoia mía o si ustedes han estudiado algo de esa actitud de la persona, ¿qué haría si puede ir más allá? Pues, en primer lugar, esa es una de las funciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Necesitamos investigar el tema y cómo funciona en nuestra sociedad, porque actualmente no tenemos estadísticas ni una descripción cualitativa y formal de cómo es que funciona. Sí sabemos que algunos de estos acosadores pueden llegar a convertirse en violadores, más que todo en estudios que hemos visto en OCAC, Chile, ¿verdad? No necesariamente siempre va a llegar a ser eso. Se queda en ese plano de esa interacción entre extraños, que es precisamente lo que genera el acoso callejero, que yo me siento en la libertad de expresarme de tu cuerpo o dirigirme hacia tu cuerpo porque te considero un objeto, pero sobre todo porque no te conozco. Entonces eso hace que yo me sienta en la libertad, incluso hasta de hacer ese tipo de actividades en los buses, estas masturbaciones, ¿verdad? Entonces ahí está el límite entre qué es acoso callejero y qué ya pasaría a ser otro tipo de violencia sexual, que ya es esta agresión física. Pero nosotras no descartamos que una cosa pueda llevar a la otra, así como no siempre va a generar esa otra cosa, ¿verdad? Sino se va a quedar en esa interacción en el espacio público. Pilar, tú nos planteabas hace un momento lo que una mujer al ser acosada podía hacer con su acosador, pero digamos yo, cuando lo he visto, porque yo trabajo también en la zona 1 y he visto y ha ocurrido, ¿qué puedo hacer yo como hombre y como espectador de eso para enfrentarme? ¿Cuál es la forma correcta para hacerlo? Pues esta misma, acercarse a estas personas por tu posición como hombre. Digamos, la mujer tiene mayor vulnerabilidad, ¿sí? Porque el hombre ejerce cierto dominio sobre mí, sintiéndose en el derecho de hacerlo. Entonces tú, en estar en esa posición en donde podrías ejercer ese tipo de dominio, tienes como menos vulnerabilidad para acercarte y hacer lo mismo, decir, lo que estás haciendo es acoso callejero, es violencia, no tienes derecho de hacerlo. Siempre en ese límite de no violentar al otro, de no agredirlo, para no contribuir a ese círculo de la violencia, ¿verdad? ¿Y ustedes quiénes son? Las que conforman el grupo. Te soy sincera, hasta hoy escuché que ustedes estaban en este esfuerzo, y también si me puedes contar qué acciones tienen o cómo se les puede seguir, como para ir recuerpando ese movimiento que ustedes propician. Actualmente somos más o menos un grupo de 10 personas que estamos en la administración y en el trabajo del observatorio. Somos voluntarias. También hay hombres participando con nosotros.
Y lo que nosotras estamos haciendo es organizándonos desde 5 ejes, ¿verdad? Desde el eje de intervención, desde el eje de coordinación entre esta organización y otras organizaciones, el eje jurídico y político y también el eje de comunicaciones. Tratando de hacer acciones desde todos los ejes, primero para visibilizar esta agresión y llamarla violencia sexual, ¿verdad? Porque en nuestra sociedad, al estar tan normalizado y formar parte de la cultura, uno de los retos para la transformación no es solo venir y ponerlo en ley, ¿verdad? Sino básicamente cambiar la forma en la que nos educamos, y se nos educa tanto a las mujeres como a los hombres, ¿verdad? Sí. Que creemos que podemos ya sea acosar en las calles o que nos tenemos que quedar calladas o tenemos que no hacer nada o mejor te cambias, ¿verdad? Toda esta dinámica que tiene que ver con una construcción de género. Entonces, desde ahí intentamos modificarlo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Pues primero haciendo acciones a nivel de comunicaciones, ¿verdad? Como hablar un poco del tema, traerlo a la mesa, ¿verdad? Hablar sobre los mitos alrededor del acoso callejero, platicar un poco sobre qué es, qué no es, también esa clarificación entre el piropo, ¿verdad? Porque muchas veces te dicen, pero si yo lo que estoy haciendo es elogiarte, ¿por qué no querés ese elogio? Luego también estamos trabajando para construir una herramienta que nos permita hacer un mapeo de cómo es que está funcionando el acoso callejero y estudiarlo. Ese es el otro eje, se me había olvidado, el eje de estudios, que es uno de los pilares, ¿verdad? Estamos ya investigando algunas cosas en Guatemala para poder después contribuir a la sociedad presentando un estudio formal, ¿verdad? Vamos despacio, sobre todo porque somos voluntarias, ¿verdad? Entonces, tienen sus trabajos, sus estudios, cada uno. Así es, y pues no tenemos ahorita el financiamiento de ninguna organización ni nada, sino estamos haciendo básicamente trabajo con recurso humano, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos tratando de hacer hasta el momento. Pilar, yo tengo 2 preguntas. ¿Cómo se puede participar dentro del observatorio de forma voluntaria y a su vez dónde los podemos encontrar en Facebook y en sus redes sociales? Pueden participar cualquier hombre, mujer, cualquier género que le interese, ¿verdad? Tratar en este tema y ayudarnos y contribuir con la causa. Yo les decía que hay 10 personas ahorita administrando, pero igual tenemos un grupo de 30 voluntarios que nos están ayudando en las actividades. Pueden acudir a Facebook o OCAC-GT o a la página www.ocacgt.org. Ahí pueden mandar su solicitud de ser voluntarias, llenar un formulario y después nos ponemos en contacto para las diferentes actividades. Yo de momento me quedo con tu consejo, me parece muy sensato. No incrementar la violencia, pero tampoco permitir que ese círculo continúe y poner un alto y empezar a educar, aunque sea uno desde su pequeña situación personal. Porque es una lucha de tanto de los hombres como de las mujeres de esa forma de desmantelar el sistema patriarcal con el que se vive en nuestro país. Y machista y misógino, porque atrás de esos elogios a veces hay también misoginia. Una actitud de denigrar a la mujer disfrazado de halago. Y por eso nosotras estamos hablando de no luchar en contra de esto, sino participar para transformarlo, ¿verdad? Muchas gracias, Pilar. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué te parece? Gracias, Pilar, por la información y que nos has traído hoy del Observatorio contra el Acoso Callejero. Búsquelo y encuéntrelo en sus redes sociales y pueda participar. Pero ¿qué te parece, Paula, si vamos a un corte? Me parece, y regresamos con más información en breve en A las 2 p.m.